Europa confisca los ahorros sin utilizar. Europa enfrenta una tormenta perfecta. Una economía estancada, altos niveles de deuda pública y privada y una creciente presión geopolítica debido a la guerra en el este del continente, el distanciamiento de Estados Unidos y la necesidad de financiar su seguridad. Desafortunadamente para Europa, los mercados internacionales están mostrando una falta de apetito por la deuda europea, lo que ha llevado a una venta masiva de bonos europeos. La combinación de estos factores está creando una bomba de tiempo financiera que podría desencadenar un colapso del sistema financiero global. Por eso, Europa se está disputando con Japón el puesto de detonador del colapso de la economía mundial y del sistema financiero como lo conocemos ahora. ¿Qué hará Europa para lidiar con esto? Europa se encuentra en una encrucijada financiera crítica, especialmente ahora que la administración de Trump ha decidido alejarse y cerrar la línea de financiamiento que históricamente ha respaldado la protección y seguridad del continente. Con la guerra en el este y la creciente militarización, los gobiernos europeos necesitan fondos urgentes para cubrir sus gastos de defensa. Una de las propuestas que ha surgido es la emisión de bonos de guerra, una medida desesperada para recaudar capital. Sin embargo, el apetito por la deuda europea ya es baja y los inversionistas internacionales están mostrando cada vez menos interés en comprar bonos de un continente al borde de un conflicto mayor. ¿Qué pasará si estos bonos no logran atraer a los inversionistas? ¿Y cómo financiará Europa sus planes de defensa sin el apoyo de Estados Unidos? Si Europa no puede financiarse con deuda, las opciones se reducen drásticamente. Una posibilidad es aumentar los impuestos, pero esto podría generar malestar social y económico en un momento en que la inflación y el estancamiento ya están afectando a los ciudadanos. Otra opción es recurrir a medidas más extremas, como movilizar los ahorros de sus ciudadanos o incluso imprimir dinero, lo que podría llevar a una crisis de confianza, el colapso de la moneda común, la Unión Europea y el sistema financiero en general. ¿Está Europa dispuesta a sacrificar su estabilidad económica y social para financiar la guerra? ¿O habrá una solución alternativa que aún no ha sido considerada? Acompáñame a explorar las respuestas a estas preguntas que podrían definir el futuro del continente y del sistema financiero global. Y recuerda quedarte hasta el final para conocer las implicaciones para tu dinero y tus ahorros, aun si no vives en Europa. Europa se encuentra en una situación crítica con una guerra tocando a sus puertas y una economía que lucha por mantenerse a flote. La expansión de la OTAN, el distanciamiento de Estados Unidos que no quiere seguir pagando la cuenta y las tensiones geopolíticas han llevado a un aumento en el gasto militar de los países europeos, lo que ha desviado recursos que podrían haberse utilizado para impulsar el crecimiento económico. Además, los mercados internacionales están perdiendo confianza en la deuda europea, lo que ha llevado a una venta masiva de deuda de los países europeos. Solo Japón, en medio de su propia crisis de liquidez, ha vendido alrededor de 50.000 millones de euros en deuda europea. ¿Qué va a pasar cuando los inversionistas ya no quieran comprar deuda de un continente al borde de la guerra? ¿Y cómo afectará esto a la estabilidad financiera de Europa y del mundo? La falta de apetito por la deuda europea es un problema grave, especialmente en un momento en que los gobiernos necesitan financiar sus planes de militarización y reconstrucción. Nadie quiere invertir en bonos de un país que podría estar en guerra, ya que el riesgo de impago es demasiado alto. Esto ha llevado a un aumento en el rendimiento de los bonos. Por ejemplo, el bond alemán a 10 años ha empezado una empinada curva hacia arriba para intentar atraer capital. Si el valor de la deuda baja cuando las tasas de interés suben y la deuda del gobierno la usan los bancos como reserva, ¿qué pasaría con los bancos europeos que tienen grandes cantidades de deuda soberana en sus carteras? ¿Y cómo afectará esto a los mercados globales? Ante esta crisis, los gobiernos europeos están desesperados por encontrar fuentes de financiamiento. Una de las estrategias que están considerando es movilizar, cito, los ahorros no utilizados. Hazme el favor, ahora resulta. En primero, ¿qué significa no utilizados? O sea, ¿no un ahorro ya por definición es dinero que no estás utilizando en tus gastos? ¿O ya no son ahorros? O sea, que alguien me explique. Es más, si tú lo entiendes, explícame en los comentarios porque esto a mí ya me supera. O ya sé, si el problema es el ahorro no utilizado, pues me ofrezco como la solución. Espera. En fin, Europa busca usar el dinero ocioso de sus ciudadanos, otro concepto que me encanta, para financiar sus planes de militarización y reconstrucción. La Comisión Europea estima el nivel total de ahorros no utilizados de los ciudadanos de la Unión Europea en 10 billones de euros y tiene la intención de encontrar formas de movilizar este dinero para financiar sus planes de militarizar Europa y apoyar el complejo militar industrial europeo. ¿Están los ciudadanos europeos dispuestos a sacrificar sus ahorros para financiar una guerra? ¿Y qué pasará si estas medidas no son suficientes para evitar el colapso financiero? La combinación de una economía estancada, una crisis en la deuda del gobierno y una creciente presión geopolítica están creando una bomba de tiempo bajo el proyecto europeo. Si los gobiernos no pueden encontrar una manera de financiar sus planes sin alienar a los mercados y a sus ciudadanos, el colapso del sistema financiero europeo es inevitable.
¿Estamos al borde de una crisis financiera global impulsada por la debilidad de Europa? ¿O los líderes europeos encontrarán una manera de evitar el desastre? Las respuestas a estas preguntas podrían definir el futuro de la economía mundial en los próximos años. Pero hablemos del dinero ocioso, el exceso de ahorro o los ahorros no utilizados. ¿Hay algún ejemplo en la historia de algo así? ¿Algún gobierno se habrá atrevido a hacer algo semejante? Y más importante, ¿se salió con la suya? Te voy a contar la historia de terror que sigue manteniendo a los políticos y banqueros alemanes sin dormir por las noches y una de las razones por las que las normas fiscales vigentes en Europa son tan austeras y conservadoras al grado de que hoy en día los perjudican más de lo que podrían beneficiarlos. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, Alemania se encontraba en una situación desesperada. El Tratado de Versalles había impuesto reparaciones económicas tan abrumadoras que el país estaba al borde del colapso. La economía alemana, ya debilitada por la guerra, no podía soportar el peso de estas deudas y la situación se volvió insostenible. En un intento desesperado por resolver la crisis, el gobierno alemán implementó una medida radical en diciembre de 1922, un préstamo forzoso. Con esta política, el gobierno le robó a sus ciudadanos el 10% de sus ahorros. A cambio, les entregaron un papel sin garantía, un bono que prometía ser pagado en el futuro. Sin embargo, en lugar de calmar la situación, esta medida provocó pánico entre la población. La gente, temerosa de perder sus ahorros, comenzó a retirar su dinero de los bancos en masa. Esta ruptura de confianza en el sistema financiero y en el gobierno marcó el inicio de una espiral descendente que Alemania no pudo detener. ¿Qué otra cosa podrían haber hecho los ciudadanos si se dieron cuenta de que sus ahorros estaban en peligro? ¿Y cómo afectaría esto a la estabilidad del país? Para empeorar las cosas, el préstamo no sirvió para nada. En 1923, Francia y Bélgica, frustrados por el incumplimiento de los pagos, decidieron invadir la región de Ruhr, el corazón industrial de Alemania, para tomar el control de sus recursos. Esta invasión no solo exacerbó la crisis económica, sino que también profundizó el sentimiento de humillación y desesperación entre los alemanes, y la incertidumbre de la situación rompió la última capa de confianza que quedaba en el gobierno. ¿Qué pasaría si el gobierno alemán no encontraba una solución pronto? ¿Y cómo reaccionaría el pueblo ante medidas cada vez más desesperadas? La confianza en el marco alemán se extendió rápidamente y nadie quería aceptarlo como medio de pago. Esto llevó a una hiperinflación sin precedentes donde los precios se disparaban por horas y el dinero perdía su valor casi al instante. Esto es algo poco sabido porque mucho se habla de la famosa hiperinflación alemana, pero normalmente suelen concentrarse únicamente en la creación e impresión masiva de dinero y nadie habla acerca de este préstamo forzoso y la ruptura de confianza en la moneda. En otras palabras, la verdadera razón detrás de una hiperinflación no es la impresión de billetes o la creación de dinero, es la falta de confianza en el emisor de la moneda, en este caso el gobierno alemán, y la no aceptación de la moneda como tipo de cambio. El gobierno, incapaz de recaudar impuestos suficientes o de pedir préstamos en el extranjero porque nadie tiene confianza en que pudiera pagarlos, no tuvo más remedio que imprimir el dinero de manera descontrolada. Como resultado de la hiperinflación, los bonos que los ciudadanos habían recibido a cambio de sus ahorros se depreciaron hasta quedar prácticamente sin valor. Lo que comenzó como una medida desesperada para salvar la economía, terminó siendo el último clavo en el ataúd de la confianza en las instituciones alemanas, dejando a una nación entre la ruina y sembrando las semillas de un futuro más oscuro. ¿Qué lecciones podemos aprender de este episodio histórico? ¿Habrán estudiado este fenómeno los europeos y por eso están apresurando el euro digital para octubre? En tu segundo punto, tiendo a compartir tus puntos de vista. A la naturaleza no le gusta el vacío y comenzamos a trabajar en el euro digital hace mucho tiempo. En realidad, cuando comencé mi mandato hace 5 años y medio, junto con un muy buen equipo que está enfocado en acelerar el ritmo y, con suerte, hacer campaña lo suficiente con todas las partes interesadas, es decir, el Parlamento Europeo, es decir, el Consejo Europeo, es decir, la Comisión Europea, para que eventualmente no podamos dejar este proyecto, sino hacer realidad este euro digital. La fecha límite para nosotros será octubre de 2025 y nos estamos preparando para esa fecha límite. ¿Están preparando controles de capital para evitar una fuga masiva de dinero, para evitar que se lo roben los gobiernos? ¿Y cómo podrían aplicarse estas lecciones a las crisis económicas modernas? La respuesta a estas preguntas podría ser más relevantes de lo que pensamos, y lo que es un hecho es que cuando los gobiernos priorizan sus ambiciones políticas y carreras personales sobre el bienestar de sus ciudadanos, no es casualidad que las guerras, las crisis económicas, las medidas de austeridad y los préstamos forzosos surjan justo cuando más necesitamos de su servicio público, confirmando lo que muchos ya sospechaban, que su lealtad no está con el pueblo, sino con el poder
y que tú dependes de ti mismo y no del gobierno que prometió cuidar de ti cuando dejes de trabajar. Bajo este escenario, si Europa decide movilizar los ahorros no utilizados de sus ciudadanos, podría desencadenar un escenario similar al préstamo forzoso alemán de 1922. En aquel momento, la medida no solo fracasó en resolver la crisis financiera, sino que también erosionó la confianza de los ciudadanos en el gobierno y en el sistema bancario. En el contexto actual, donde la confianza de las instituciones europeas ya es frágil debido a la crisis en la deuda del gobierno y la estabilidad del sistema bancario, el estancamiento económico y las tensiones geopolíticas, una medida de este tipo podría ser el último clavo en el ataúd del proyecto europeo. ¿Qué pasará si los ciudadanos europeos sienten que sus ahorros están siendo confiscados? ¿Y cómo afectará esto a la estabilidad política y social en el continente? La movilización de los ahorros de los ciudadanos no solo generaría una ruptura de confianza, sino que también podría llevar a una fuga masiva de capitales. Los inversionistas y los ciudadanos comunes podrían buscar refugio en activos más seguros como el oro o las divisas extranjeras, lo que debilitaría aún más el euro y aumentaría la presión sobre los bancos centrales. Además, esta medida podría exacerbar la división entre los países del norte y el sur de Europa, ya que los ciudadanos de países más ricos como Alemania podrían resistirse a financiar los déficits de países más endeudados como Italia, Grecia, España o incluso Francia. ¿Está preparada Europa para enfrentar una crisis de confianza de esta magnitud? ¿Y cómo afectaría esto a la cohesión de la Unión Europea? ¿Y qué implicaciones tiene todo esto para el sistema financiero mundial? El préstamo forzoso de 1922 en Alemania es un recordatorio de que las medidas desesperadas rara vez resuelven las crisis financieras, sino que tienden a empeorarlas. Si Europa decide seguir este camino, no solo arriesga una ruptura de confianza en sus instituciones, sino también el colapso del proyecto europeo en su conjunto y, de paso, el sistema financiero mundial. ¿Estamos al borde de una nueva era de inestabilidad financiera y política en Europa? ¿O los líderes europeos encontrarán una manera de evitar repetir los errores del pasado? Las respuestas a estas preguntas van a definir el futuro de Europa y del sistema financiero global en los próximos años. En conclusión, con el reciente distanciamiento de Estados Unidos y Europa, Europa se encuentra en una posición desesperada. Ahora debe recoger la cuenta que dejó Estados Unidos en cuestión de defensa y lo único que se les ocurrió fue, 1, emitir bonos de guerra, de los que no tienen certeza si alguien los va a querer comprar, y 2, tomar prestado los ahorros no utilizados de sus ciudadanos, porque si la gente tiene exceso de ahorros, tal vez piensen que simplemente la gente no los utiliza porque no sabe en dónde es seguro poner su dinero. Pero claro, la culpa no es del gasto insostenible del gobierno ni de su deuda que está colapsando el sistema financiero. Es de los ahorradores y les van a ayudar a solucionar su problema. Además, ahora conoces la verdadera historia del préstamo forzoso que Alemania implementó en diciembre de 1922. Una medida desesperada para financiar su economía y las reparaciones de la Primera Guerra Mundial y que desencadenó la hiperinflación. Este préstamo forzoso obligó a los ciudadanos alemanes a entregar una parte de sus ahorros al gobierno, lo que generó una profunda desconfianza en las instituciones y aceleró el colapso de la economía alemana. Este evento histórico es un recordatorio de lo que puede suceder cuando los gobiernos recurren a medidas extremas para financiar sus déficits, especialmente en tiempos de crisis. La lección para ti es que, ahora que sabes que el gobierno no está pensando en ti, es el momento de tomar las riendas de tu futuro financiero, porque la caída del sistema financiero actual no es solo una crisis, sino una oportunidad para construir los cimientos de tus sueños. Si estás dispuesto o dispuesta a ver más allá del miedo y abrirte a las posibilidades que el cambio trae consigo. Gracias por ver hasta aquí. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también debe de saber esto. Déjame en los comentarios abajo, ¿Europa se atreverá a tomar los ahorros de sus ciudadanos? ¿Qué pasaría si lo hacen? Pero sobre todo, checa la descripción del video para encontrar más recursos gratis para ahondar en la crisis de las finanzas públicas, cubrirte del colapso del sistema financiero construido alrededor de la deuda de gobierno y organizar tu planeación financiera. Porque recuerda que el sistema financiero está cambiando y tu planeación financiera debe cambiar también. Yo soy Iván Javi y nos vemos en el próximo video.